Me desperté con el cabello completamente verde el día de la boda de mi hijo. Verde como los aguacates podridos que encuentras olvidados en el fondo del refrigerador. Mi nuera Paloma había dejado una nota en mi mesa de noche que decía: «Ahora tienes el look perfecto para la boda. Suegrita ridícula». Lo que ella no sabía es que justo esa mañana iba a transferir 50 millones de pesos de herencia a su cuenta. Pero después de lo que descubrí durante la ceremonia, todo cambió para siempre. Eran las 6 de la mañana cuando desperté con una sensación extraña en el cuero cabelludo. Me toqué la cabeza y sentí algo pegajoso, húmedo. Corrí al baño de mi recámara aquí en Polanco, y cuando me vi en el espejo casi me desmayo. Mi cabello, ese cabello gris plateado que había cuidado durante 62 años, estaba completamente verde. No era un verde bonito como el de las hojas de primavera, sino un verde artificial, brillante, como esos colores que usan los payasos en las ferias de Xochimilco. Las lágrimas empezaron a brotar sin control mientras tocaba mechón por mechón. Alguien había venido a mi recámara durante la noche y me había aplicado algún tipo de tinte temporal que ahora parecía pegado a mi cabello como chicle viejo. El olor era horrible, como químicos mezclados con vinagre. Me dieron náuseas. Por favor, si esta historia te está impactando tanto como a mí me impactó vivirla, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta de qué ciudad de México me estás escuchando. Necesito saber hasta dónde ha llegado mi historia, porque lo que viene después va a ponerte los pelos de punta. Fue entonces cuando vi el papel doblado junto al espejo del baño. Con las manos temblando lo abrí y leí: «Ahora tienes el look perfecto para la boda. Suegrita ridícula. Que tengas un día hermoso viendo a tu hijito casarse. Con cariño, Paloma». Mi nuera había firmado esa nota con una carita feliz dibujada. Una pinche carita feliz. Me senté en el borde de la cama sintiendo como si me hubieran vaciado el alma. No era solo el cabello verde lo que me había destrozado esa mañana. Era la humillación, la crueldad deliberada, la forma tan calculada en que Paloma había decidido arruinarme el día más importante para mi hijo Diego. Hoy era su boda, y yo, su madre, parecía un árbol de Navidad mal decorado. Recordé todas las veces que Paloma me había hecho comentarios venenosos, envueltos en sonrisas falsas. «Ay, doña Carmen, ¿no cree que ese vestido la hace ver más madura? O tal vez sería bueno que considerara un look más moderno, más acorde a su edad». Siempre con Diego al lado, asintiendo como títere, defendiendo a su prometida en lugar de a su propia madre. Mi Diego, mi único hijo, el niño al que crié sola después de que su padre murió de cáncer, cuando él apenas tenía 13 años. Yo tenía 35 entonces, y me quedé sola con un adolescente rebelde y una pequeña empresa de bienes raíces que apenas daba para sobrevivir. Fueron años brutales, trabajando desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, aprendiendo sobre inversiones, sobre el mercado inmobiliario mexicano, cometiendo errores que me costaron miles de pesos, pero que me enseñaron a ser la mujer de negocios que soy hoy. Cuando Diego cumplió 18 años, ya éramos propietarios de varios edificios en la Roma Norte y Condesa. Cuando se graduó de la universidad, ya éramos millonarios. Pero él nunca preguntó cómo había pasado eso. Para él, el dinero simplemente había aparecido como si fuera algo natural, algo que merecía por derecho de nacimiento. «Mamá, necesito lana para el enganche del departamento», me decía a los 25 años. «Mamá, Paloma y yo queremos ir a Europa. ¿Puedes prestarnos?», me informaba a los 30. Nunca era una petición, siempre era una declaración, como si mi dinero fuera automáticamente suyo, y yo se lo daba cada vez porque pensaba que esa era mi responsabilidad como madre. La llegada de Paloma 3 años atrás solo empeoró las cosas. Desde el primer día se comportó como si fuera la dueña de mi casa aquí en Las Lomas, como si yo fuera una invitada incómoda en mi propia familia. Era una chilanga fresa de satélite que nunca se había trabajado un día en su vida, pero que había estudiado en la Universidad Iberoamericana y se creía la gran cosa. «Doña Carmen, ¿no cree que Diego y yo necesitamos más privacidad?», me preguntó un día durante la comida. Tal vez sería bueno que considerara mudarse a algo más pequeño, más apropiado para una mujer de su edad.
Diego no dijo nada. Se quedó ahí sentado comiendo sus chilaquiles, como si no hubiera escuchado a su prometida sugerir que yo debería irme de la casa que había comprado y pagado con mi propio trabajo. Pero lo que más me dolía no eran sus comentarios directos, sino la manera sutil en que me excluía de sus vidas. Las cenas familiares donde hablaban solo entre ellos, como si yo no estuviera presente. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba a la sala. Las miradas cómplices que intercambiaban cuando yo hablaba, como si fuera una anciana confundida que no entendía cómo funcionaba el mundo moderno. Hace 6 meses, durante la cena de Navidad, Paloma me dijo: «Doña Carmen, Diego y yo hemos estado platicando sobre el futuro. Creemos que sería mejor para todos si usted tuviera un rol menos activo en las decisiones familiares». Diego asintió sin levantar la vista de su plato de bacalao. Esa noche me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, llorando en silencio para que no me escucharan. No era solo el rechazo lo que me destrozaba. Era la ingratitud. Era la sensación de haber criado a un extraño, a alguien que no tenía ni la más mínima idea de los sacrificios que había hecho por él. Pero a pesar de todo, seguía siendo mi hijo. Y hace un mes, cuando Diego me dijo que quería casarse con Paloma en la iglesia de San Agustín, decidí hacer el gesto más grande de mi vida. Contacté a mi abogado, licenciado Ramírez, y preparé la transferencia de 50 millones de pesos. Era prácticamente toda mi fortuna líquida, mi regalo de bodas para ellos. ¿Está segura de esto, señora Carmen?, me había preguntado mi abogado. Es una cantidad muy considerable. Yo le respondí que sí, que estaba completamente segura. Pensaba que quizás ese gesto final de generosidad haría que Diego recordara quién había sido su madre realmente, que Paloma finalmente entendería que yo no era su enemiga. Pero ahora, viendo mi reflejo en el espejo con el cabello verde como loro, me di cuenta de lo equivocada que había estado. Tomé el teléfono y llamé a mi estilista Lupita, que venía a la casa cada semana. «Lupita, necesito que vengas inmediatamente», le dije con voz firme. «Trae todo lo que tengas para arreglar un desastre». Mientras esperaba, me senté en mi silla favorita de la sala, esa que daba al jardín donde cultivaba mis rosas, y dejé que los recuerdos me invadieran. Era extraño cómo en los momentos más dolorosos, la mente decide mostrarte exactamente todo lo que has perdido. Recordé el día que murió Raúl, mi esposo. Diego tenía apenas 13 años y yo 35. El médico del Hospital Español me dijo que había sido un infarto fulminante, que no había nada que pudieran haber hecho. Pero en ese momento, parada en ese pasillo frío que olía a desinfectante, lo único que pensaba era: ¿cómo voy a criar a Diego sola? Raúl había sido el cerebro financiero de nuestra pequeña empresa de bienes raíces. Yo apenas sabía usar una calculadora. Pero esa noche, después del funeral en el Panteón Francés, cuando Diego se durmió llorando en mis brazos, tomé una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No iba a permitir que mi hijo sintiera nunca la inseguridad económica. Los primeros años fueron brutales. Trabajaba desde antes del amanecer hasta después de medianoche. Aprendí sobre inversiones leyendo libros que compraba en el tianguis de los libros del Parque San José. Cometí errores que me costaron los ahorros de meses, pero cada error me enseñó algo nuevo. Diego nunca se enteró de las noches que me quedé despierta, calculando si tendríamos suficiente dinero para sus uniformes del Colegio Madrid o para sus clases de fútbol en el club. Cuando cumplió 18 años, nuestra empresa ya era una de las más importantes de la Ciudad de México. Cuando se graduó de la Universidad Anáhuac, éramos millonarios. Pero Diego nunca preguntó cómo había pasado eso. Para él, el dinero simplemente había aparecido como si fuera algo natural. «Mamá, necesito lana para el coche», me decía a los 25 años. «Mamá, Paloma y yo queremos rentar un departamento en Santa Fe», me informaba a los 30. Nunca era una petición, siempre era una declaración. Y yo se lo daba cada vez porque pensaba que esa era mi responsabilidad como madre. Había trabajado tanto para darle una vida cómoda que olvidé enseñarle el valor del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio. La llegada de Paloma solo empeoró las cosas. Desde el primer día se comportó como si fuera la dueña de la casa.
«Doña Carmen, ¿no cree que Diego y yo necesitamos más privacidad?», me preguntó un día durante la comida. Tal vez sería bueno que considerara mudarse a algo más pequeño. Diego no dijo nada. Se quedó ahí sentado como si no hubiera escuchado a su prometida sugerir que yo debería irme de la casa que había comprado con mi propio trabajo. Pero lo que más me dolía no eran sus comentarios directos, sino la manera sutil en que me excluía, las cenas donde hablaban solo entre ellos, las conversaciones que se detenían cuando yo entraba, las miradas cómplices que intercambiaban cuando yo hablaba, como si fuera una vieja loca que no entendía nada. El timbre de la puerta me sacó de mis recuerdos. Era Lupita con una maleta enorme y cara de preocupación. «Ay, Dios mío, señora Carmen. ¿Qué le pasó?», me preguntó cuando vio mi cabeza verde. «Un pequeño accidente», mentí. «Necesito que me ayudes a verme presentable para la boda de mi hijo». Mientras ella trabajaba tratando de neutralizar el color verde con varios productos, me miré en el espejo y tomé una decisión. Iba a ir a esa boda, iba a sonreír, iba a felicitar a los novios, iba a dar mi discurso en el brindis, pero algo había cambiado dentro de mí esa mañana. Algo que Paloma no había calculado cuando decidió humillarme. Llegué a la iglesia de San Agustín 1 hora antes de la ceremonia. Lupita había logrado disimular el verde lo suficiente para que pareciera un tinte platinado extraño. Pero aún se notaban reflejos verdosos bajo ciertas luces. Mi vestido azul marino estaba impecable, y por fuera parecía la madre orgullosa que todos esperaban ver. Pero por dentro sentía como si llevara un peso enorme en el pecho. La iglesia estaba siendo decorada con flores blancas y doradas importadas de Xochimilco. Todo era elegante, caro, perfecto. Exactamente lo que Paloma había soñado. Me senté en una de las bancas del fondo, observando a los trabajadores colocar los últimos detalles, cuando escuché voces familiares viniendo del vestíbulo lateral. Era Diego hablando con alguien por teléfono. Su voz sonaba tensa, preocupada. Nada parecido al novio feliz que debería estar preparándose para el día más importante de su vida. No puedes venir ahora», decía en voz baja pero agitada. «La ceremonia es en 1 hora. Hablaremos después de la luna de miel en Cancún. Te lo prometo». Algo en su tono me hizo levantar y caminar silenciosamente hacia donde venía su voz. El olor del incienso de la iglesia se mezclaba con el aroma de las flores frescas, creando una atmósfera que debería haber sido reconfortante, pero que ahora me ponía los nervios de punta. Diego estaba escondido detrás de una de las columnas de mármol, dándome la espalda, vestido ya con su smoking negro. «Sí, ya sé que es difícil mantenerlo en secreto», continuó, y su voz tenía una calidez que hacía meses no escuchaba cuando me hablaba a mí. «Pero una vez que tengamos el dinero de mamá, todo será diferente. Podremos estar juntos sin tener que escondernos». Sentí como si alguien me hubiera golpeado en el estómago con un martillo. ¿De qué dinero estaba hablando? ¿Y con quién quería estar sin esconderse? Me acerqué más, escondida detrás del confesionario, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que pudiera oírme por encima del eco de la iglesia. «Escucha, Fernanda», siguió diciendo Diego, y mi mundo se tambaleó completamente. Fernanda. Conocía ese nombre. Era su asistente en la oficina de bienes raíces. Una chica de apenas 26 años, bonita como las actrices de Televisa, con esas curvas que hacen que los hombres pierdan la cabeza. Después de hoy todo cambiará. Mamá va a transferir 50 millones de pesos. Con esa cantidad podemos irnos a donde queramos, abrir nuestro propio negocio en Playa del Carmen como siempre quisiste. Me acerqué más, sosteniéndome del respaldo de una banca porque sentía que las piernas me iban a fallar. El mármol frío bajo mis manos sudorosas era lo único que me mantenía en pie. Diego tenía una relación secreta con Fernanda mientras se preparaba para casarse con Paloma, y los 50 millones que yo había planeado transferir como regalo de bodas eran parte de su plan para escaparse con su amante. Paloma no sospecha nada, continuó Diego con una frialdad que no reconocía en mi hijo. Está tan obsesionada con esta boda perfecta, con lucirse frente a sus amigas fresas de Polanco, que no se da cuenta de nada más. Y mamá, bueno,
Mamá está tan desesperada por complacerme que haría cualquier cosa por verme feliz. Esas palabras me atravesaron como puñales calientes. Desesperada por complacerlo. Era así como me veía mi propio hijo, mi Diego, el niño al que había criado sola, al que había dado todo. No como una madre que lo amaba, sino como una mujer patética que mendigaba su afecto con dinero. No me siento mal por esto, dijo Diego, respondiendo obviamente a algo que Fernanda le había preguntado. Su voz ahora sonaba más relajada, como si estuviera hablando del clima. Paloma sabía exactamente lo que hacía cuando se metió conmigo. Ella solo quiere el dinero también. Es un matrimonio de conveniencia para ambos. Ella consigue estatus y seguridad económica. Yo consigo acceso inmediato a la herencia de mamá, sin tener que esperar a que se muera. El aire se me escapó de los pulmones. Mi hijo estaba usando el matrimonio como una estrategia financiera. Paloma era solo un medio para obtener mi dinero más rápido. Y yo, su madre, era vista como un obstáculo que había que manipular hasta obtener lo que necesitaba. Y mamá, continuó Diego con una crueldad que me heló la sangre. Ella ha tenido una buena vida. Ya es hora de que disfrute de su jubilación sin preocuparse por los negocios. Fernanda, amor, después de la transferencia esperaremos unos meses. Le diremos a mamá que Paloma y yo necesitamos espacio, que queremos vivir solos. Eventualmente la convenceré de que se mude a una residencia para adultos mayores. Tiene 62 años. Es perfectamente normal. Una residencia para adultos mayores. Mi hijo quería deshacerse de mí completamente. Después de 30 años construyendo un imperio para él, después de sacrificar mi juventud, mis oportunidades, mi propia felicidad, él planeaba meterme en un asilo para ancianos mientras se iba a la playa, con su secretaria usando mi dinero. La conversación continuó, y cada palabra era peor que la anterior. Diego había planeado todo meticulosamente. El matrimonio con Paloma era solo el primer paso para obtener acceso a mi fortuna. Su plan era esperar unos meses después de la transferencia, fingir problemas matrimoniales, divorciarse de Paloma quedándose con la mayor parte del dinero, gracias a un acuerdo prenupcial que ya tenían firmado, y luego desaparecer con Fernanda. Después de la transferencia, le diré a mamá que Paloma y yo necesitamos privacidad, explicaba Diego con la misma frialdad con la que planificaría una inversión. Que queremos vivir solos en el departamento de Santa Fe. Eventualmente, cuando tenga todo el dinero seguro en nuestras cuentas, la convenceré de que se mude. Le diré que es lo mejor para ella, que merece descansar después de tanto trabajo. Escuché pasos acercándose y rápidamente me alejé, fingiendo que revisaba las flores del altar. El olor de las rosas blancas ahora me parecía empalagoso, nauseabundo. Diego apareció unos minutos después, sonriendo, actuando como el novio nervioso pero feliz que todos esperaban ver. «Mamá», me dijo besándome en la mejilla con esos labios que acababa de escuchar planear mi destrucción. «Te ves hermosa. Ese color platinado te queda perfecto. ¿Te hiciste algo diferente en el cabello?» Lo miré a los ojos. Esos ojos que una vez habían sido los de mi niño inocente cuando tenía pesadillas y corría a mi cama. Y ahora solo veía a un extraño que había planeado meticulosamente cómo usarme y luego descartarme como un mueble viejo. «Gracias, hijo», respondí con la sonrisa más falsa de mi vida, sintiendo como si tuviera vidrios molidos en la garganta. «Estoy muy emocionada por tu día especial». Diego me abrazó, y por un momento sentí el impulso de confrontarlo, de preguntarle cómo había llegado a convertirse en esta persona. Pero algo me detuvo. Tal vez era el instinto de supervivencia, o tal vez era que por primera vez en mi vida estaba viendo la situación con absoluta claridad. «¿Dónde está Paloma?», y pregunté tratando de sonar casual, aunque por dentro sentía como si estuviera en medio de un terremoto. «En el salón de preparación del Hotel Nico con sus damas de honor», respondió Diego, ajustándose la corbata frente al espejo de la sacristía. «Está un poco estresada. Ya sabes cómo son las novias». Estresada. Si supiera lo que acababa de descubrir, estaría más que estresada. Pero había algo que necesitaba confirmar. Si Diego me estaba traicionando con Fernanda, Paloma realmente era una víctima inocente.
¿O ella también tenía su propio plan? Creo que iré a darle mis mejores deseos, dije, mi voz sonando extrañamente calmada considerando el huracán que había en mi cabeza. Diego asintió distraídamente antes de alejarse para hablar con el padre Martínez. Caminé hacia el hotel que estaba conectado a la iglesia, con las piernas temblando pero con una determinación que no había sentido en años. Necesitaba saber si Paloma era cómplice o víctima. Necesitaba entender el alcance completo de la traición. El Hotel Nico olía a perfumes caros y flores frescas. Las alfombras rojas amortiguaban el sonido de mis tacones mientras caminaba por los pasillos hacia el salón de preparación. Podía escuchar risas y conversaciones animadas viniendo de una de las habitaciones. Me acerqué silenciosamente a la puerta entreabierta y escuché la voz de Paloma claramente. «Chicas, en unos meses seré oficialmente rica», decía con esa risita aguda que siempre me había puesto los dientes de punta. Diego no tiene idea de que ya contacté al mejor abogado de divorcios de Santa Fe. Con las leyes de sociedad conyugal, me corresponde la mitad de todo lo que recibamos hoy. Mis piernas casi se doblaron. Paloma también tenía un plan. También estaba usando a Diego. El matrimonio era una farsa completa donde cada participante planeaba traicionar al otro, y yo era la vaca que iban a ordeñar entre todos. ¿Y la vieja?, preguntó una de sus amigas riéndose como llena. Reconocí la voz de Sofía, su amiga de la universidad, otra niña rica que nunca había trabajado un día en su vida. «Ay, doña Carmen será súper fácil de manejar», respondió Paloma con un desprecio que me llegó hasta los huesos. «Ya la tengo comiendo de mi mano. Después de la transferencia del dinero, convenceré a Diego de que la internemos en algún lugar bonito. Esa señora ha vivido demasiado tiempo pensando que es la dueña de todo». Las risas que siguieron me sonaron como las de buitres celebrando sobre una carroña. Paloma había planeado todo desde el principio. Su crueldad de la mañana con mi cabello verde no había sido un acto impulsivo de una mujer celosa. Había sido parte de un plan calculado para humillarme, quebrarme psicológicamente y prepararme para ser más fácil de manipular. «Además», continuó Paloma, «con el dinero que voy a sacar de este matrimonio, podré abrir mi boutique en Polanco como siempre quise. Y lo mejor es que Diego va a quedar tan destrozado después del divorcio que ni siquiera va a pelear por la custodia financiera de su mamá. Todos ganamos, excepto yo, la tonta que había trabajado 30 años para crear la fortuna que ellos planeaban repartirse como pirañas». Me alejé del salón sintiendo como si estuviera caminando en una pesadilla. Mi hijo me estaba traicionando con su secretaria. Mi nuera me estaba usando para divorciarse rica. Y yo, la idiota de 62 años, había estado a punto de entregarles 50 millones de pesos en bandeja de plata. Pero ahora lo sabía todo, y ellos no tenían idea de que lo sabía. Regresé a la iglesia y me senté en mi lugar asignado en la primera fila, observando cómo se llenaba de invitados. Familias enteras vestidas elegantemente, amigos de Diego y Paloma, gente que conocía desde hacía años. Todos venían a celebrar lo que pensaban que era una unión por amor, sin saber que estaban presenciando la farsa más elaborada de sus vidas. Saqué mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Licenciado Ramírez respondió al segundo timbrazo. «Señora Carmen, ¿cómo está? ¿Todo listo para la gran transferencia de esta tarde?» «Licenciado, necesito que cancele inmediatamente la transferencia programada», dije tratando de mantener mi voz firme mientras observaba a los invitados tomar sus lugares. Hubo una pausa. «¿Estás segura? Los documentos ya están listos. Solo falta su autorización final después de la ceremonia». «Completamente segura. Y necesito que venga a mi casa mañana temprano. Tenemos que hacer algunos cambios importantes en mi testamento». «Por supuesto, señora Carmen. ¿Ha pasado algo? Digamos que he tenido una revelación muy esclarecedora sobre mi familia». Después de colgar, me quedé sentada observando el altar dorado de la iglesia de San Agustín. Las velas encendidas creaban sombras que bailaban en las paredes como fantasmas burlones. Podía cancelar la boda completamente, exponer a Diego y Paloma frente a todos los invitados, crear un escándalo que saldría en todas las revistas de sociales de México. Pero mientras consideraba estas opciones,
Me di cuenta de que ninguna me daría la satisfacción que necesitaba. Ellos habían pasado meses, tal vez años, planeando cómo usarme y descartarme. Merecían algo más elegante, más sofisticado, algo digno de la mujer de negocios que había construido un imperio desde cero. La música del órgano comenzó a sonar, y todos los invitados se pusieron de pie. La ceremonia estaba a punto de comenzar, y yo tenía el asiento de primera fila para ver cómo dos víboras se prometían amor eterno, mientras planeaban destruirse mutuamente después de destruirme a mí. Pero ellos no sabían que la víbora más peligrosa de todas estaba sentada en la primera fila, sonriendo como la madre orgullosa que todos esperaban ver, mientras planeaba su propia venganza. Paloma apareció al final del pasillo de la iglesia, como una visión sacada de una telenovela de Televisa. Su vestido de encaje francés había costado más de 200,000 pesos. Lo sabía porque Diego me había pedido dinero para pagarlo 3 meses atrás. Se veía radiante, perfecta, como la novia de revista que siempre había soñado ser. Pero yo sabía la verdad detrás de esa sonrisa deslumbrante. Estaba calculando mentalmente cuánto dinero iba a sacarle a este matrimonio antes de mandarnos a Diego y a mí al diablo. Caminó por el pasillo central del brazo de su padre, don Roberto, un empresario textil de Toluca que siempre había sido decente conmigo. Me preguntaba si él sabía qué tipo de víbora había criado. Los invitados murmuraban admirados mientras ella pasaba, con ese vestido que se arrastraba como una cola de sirena venenosa sobre el mármol pulido de la iglesia. Diego la esperaba en el altar con una sonrisa que ahora me parecía completamente falsa. Lo conocía desde que nació. Había visto todas sus expresiones genuinas de felicidad. Y esta no era una de ellas. Esta era la sonrisa que ponía cuando cerraba un negocio importante, calculada y fría. Mi hijo se estaba casando como quien compra una propiedad, por conveniencia, por beneficio económico. Durante toda la ceremonia, mientras el padre Martínez hablaba sobre el amor, la confianza y la fidelidad en el matrimonio, yo estaba repasando mentalmente todo lo que había escuchado. Diego prometiendo a Fernanda que se irían juntos a Playa del Carmen con mi dinero. Paloma riéndose con sus amigas sobre cómo iba a internarme en un asilo después del divorcio. Los dos planeando independientemente cómo usar mi fortuna para sus propios fines egoístas. Escuché las promesas que se hacían Diego y Paloma. Promesas que sabía que ninguno de los dos pensaba cumplir. «Te prometo amarte en la salud y en la enfermedad», decía Diego, mientras en su mente probablemente estaba pensando en cuándo podría escaparse a la playa con Fernanda. «Te prometo serte fiel hasta que la muerte nos separe», respondía Paloma, cuando ya tenía programada una cita con su abogado de divorcios para el siguiente mes. Era como ver una obra de teatro donde todos los actores representaban personajes completamente opuestos a quienes eran en realidad. La diferencia era que yo era la única en el público que conocía el guión real. ¿Alguien conoce alguna razón por la que esta pareja no debería unirse en matrimonio?, preguntó el padre Martínez con la formalidad tradicional. Por un momento consideré levantarme. Imaginé las caras de shock, el caos que se desataría, la humillación instantánea de ambos. Podía gritarle a toda la iglesia que el novio tenía una amante y que la novia ya tenía abogado de divorcios, pero me quedé en silencio. Tenía algo mucho mejor planeado. Cuando el padre los declaró marido y mujer, aplaudí junto con todos los demás. El sonido de mis manos golpeando se mezclaba con el repique de las campanas de San Agustín, creando una sinfonía que ahora me sonaba a lamento fúnebre. Cuando Diego besó a Paloma, sonreí como la madre orgullosa que todos esperaban ver, aunque por dentro sentía como si estuviera viendo el funeral de mi propia ingenuidad. Los novios comenzaron a caminar por el pasillo hacia la salida, saludando a los invitados con esas sonrisas radiantes que yo ahora sabía que eran puro teatro. Me levanté y los seguí hacia las puertas de la iglesia, donde comenzó la sesión de fotos. Paloma posó como modelo profesional. Diego actuó como el empresario exitoso que había conseguido a la mujer perfecta. Y yo, la madre tonta, sonreía en cada foto familiar como si fuera el día más feliz de mi vida. «Señora Carmen, qué hermosa se ve», me gritó la comadre Esperanza desde el grupo de invitadas. «Y qué elegante ese tinte platinado. ¿Se lo hizo especial para la boda?».
Algo así, respondí tocándome el cabello que todavía tenía reflejos verdosos bajo la luz del sol de mediodía. Fue una sorpresa de última hora. Durante el trayecto al salón de recepciones del Hotel Presidente Intercontinental en Polanco, viajé en el coche de los padrinos, escuchando a medias las conversaciones sobre qué hermosa había estado la ceremonia y qué pareja tan perfecta hacían Diego y Paloma. «Si supieran», pensaba mientras veía pasar las calles de la Ciudad de México por la ventana. El salón de recepciones era espectacular. Habían gastado una fortuna en decoración. Orquídeas importadas de Veracruz, manteles de lino francés, centros de mesa con cristal de Bohemia. Todo pagado con mi dinero, por supuesto. Diego me había pedido 400,000 pesos para la recepción, dinero que yo había dado sin pestañear porque quería que mi hijo tuviera la boda de sus sueños. Ahora me daba cuenta de que no había sido la boda de los sueños de Diego, sino la boda perfecta para el plan de Paloma. Cada detalle había sido diseñado para impresionar, para crear la imagen perfecta de la pareja exitosa que aparecería en las revistas de sociales. Era su manera de establecer credibilidad antes de iniciar su juego de estafa. Me comporté como la anfitriona perfecta durante el cóctel. Saludé a todos los invitados. Hice comentarios sobre lo hermosa que se veía Paloma, sobre lo feliz que se veía Diego. Conversé con las tías de Guadalajara que habían venido especialmente para la boda. Recibí felicitaciones por haber criado a un hijo tan exitoso. Si supieran que ese éxito se basaba completamente en mi trabajo y mi sacrificio, y que él planeaba usar todo eso para abandonarme. «Carmen, qué orgullo debes sentir». Y me dijo doña Leticia, la vecina de las Lomas que conocía desde que Diego era niño. «Ver a tu hijo tan establecido, con una esposa tan bella. Y qué generosa eres con ellos. Paloma me contó del regalo tan espectacular que les vas a dar». «¿Ah, sí? ¿Qué te dijo exactamente?», pregunté tratando de sonar casual. «Que les vas a dar una cantidad importantísima para que empiecen su vida juntos, sin preocupaciones. ¡Qué madre tan maravillosa eres! No todas darían tanto por sus hijos». Paloma había estado presumiendo mi regalo antes de tiempo, probablemente calculando ya cómo gastar el dinero. La imagen de ella riéndose con sus amigas sobre cómo iba a internarme en un asilo se me grabó más profundamente en la memoria. Durante la cena me senté en la mesa principal, entre Diego y don Roberto, el padre de Paloma. La comida era exquisite. Entrada de salmón ahumado, crema de elote con huitlacoche, filete de res con salsa de vino tinto. Todo perfecto, todo caro, todo pagado con mi dinero para celebrar una mentira. «Doña Carmen», me dijo don Roberto mientras cortaba su filete, «quiero agradecerle todo lo que ha hecho por estos jóvenes». Paloma me contó de su generosidad, del regalo que les va a dar. «Es usted una mujer extraordinaria». «Solo quiero lo mejor para mi hijo», respondí, y era cierto. El problema era que ahora me daba cuenta de que lo mejor para Diego tal vez no incluía darle todo lo que pedía. «Es usted un ejemplo de madre», continuó don Roberto. «En estos tiempos tan difíciles, tener una familia unida es lo más importante. Sé que Diego y Paloma van a cuidarla muy bien en sus años dorados». Mis años dorados, en el asilo que Paloma había planeado para mí, supuse. Diego se acercó a mí con una copa de champán francés cuando llegó el momento del brindis. Sus ojos brillaban con lo que cualquier madre habría interpretado como felicidad, pero que yo ahora reconocía como la satisfacción del depredador que está a punto de conseguir su presa. «Mamá», me dijo tomándome de la mano con esa calidez fingida que había perfeccionado durante años. «¿Te gustaría decir algunas palabras? Sería un honor para nosotros». «Por supuesto, hijo», respondí sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. «Sería un honor para mí». Diego pidió silencio golpeando suavemente su copa con una cucharilla de plata. El sonido resonó por todo el salón como campanadas de funeral. Todos los invitados dirigieron su atención hacia mí. Paloma me sonrió desde la mesa principal, esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante 3 años, probablemente calculando ya cuándo podría empezar a ejecutar su plan de divorcio. Me puse de pie lentamente, sosteniendo mi copa de champán con manos que ya no temblaban. Por primera vez en años me sentía completamente en control de la situación.
Durante décadas había sido reactiva, siempre respondiendo a las demandas de Diego, siempre tratando de complacer, siempre dando más de lo que recibía. Pero ahora era mi turno de tomar la iniciativa. Gracias a todos por acompañarnos en este día tan especial. Comencé, mi voz clara y fuerte resonando por todo el salón del Intercontinental. El murmullo de conversaciones se detuvo completamente. Como madre de Diego, no puedo expresar lo emocionada que estoy de ver a mi hijo casarse con la mujer que ama. Hice una pausa deliberada en la palabra ama, lo suficientemente sutil para que solo Diego la notara, pero clara para él. Vi cómo su sonrisa se tensó ligeramente. Hubo aplausos educados y murmullos de aprobación. Paloma se ruborizó convincentemente, actuando el papel de la novia tímida y enamorada. Diego apretó mi mano con lo que parecía cariño, pero que ahora reconocía como un intento de controlarme. «Hace 33 años cuando nació Diego», continué, mi voz ganando fuerza. «Prometí que siempre lo protegería, que siempre pondría su bienestar antes que el mío. Y durante todos estos años he mantenido esa promesa, trabajando día y noche para construir algo que él pudiera heredar con orgullo». Más aplausos. La audiencia estaba completamente cautivada, pensando que estaban escuchando el discurso típico de una madre orgullosa. No tenían idea de que estaban presenciando el momento en que una mujer recuperaba su poder. «Hoy como regalo de bodas especial», dije, y pude sentir cómo Diego y Paloma se enderezaban en sus sillas. Tenía planeado transferir 50 millones de pesos a la cuenta de los recién casados. Un murmullo de asombro genuino recorrió el salón. 50 millones de pesos era más dinero del que la mayoría de los invitados vería en toda su vida. Marcus se puso rígido a mi lado, pero no de nerviosismo, sino de anticipación. Paloma se enderezó en su silla con los ojos brillando como los de un tiburón que huele sangre en el agua. Sin embargo, continué, y el salón se silenció completamente, como si hasta el aire acondicionado hubiera decidido hacer una pausa. «He decidido que hay algo mucho más valioso que puedo darles». Diego me miró confundido, con una expresión que rápidamente se estaba transformando de expectativa a inquietud. Paloma frunció el ceño ligeramente, manteniendo su sonrisa pero con una tensión nueva en los ojos. «El regalo más valioso que puedo darles es la verdad». El silencio en el salón era tan profundo que podía escuchar el tintineo de los hielos derritiéndose en las copas. Todos los ojos estaban fijos en mí esperando que continuara. Diego había soltado mi mano y tenía una expresión de confusión que rápidamente se estaba transformando en pánico puro. Paloma permanecía inmóvil en su silla, pero pude ver cómo sus nudillos se blanqueaban al apretar la servilleta de lino. «La verdad», repetí lentamente, saboreando cada palabra como si fuera el mejor tequila añejo de Jalisco. «Es algo muy poderoso, y hoy he descubierto verdades que cambian todo lo que creía saber sobre mi propia familia». Tomé un sorbo de champán, dejando que la tensión se acumulara como nubes de tormenta. Algunos invitados comenzaron a intercambiar miradas incómodas. El fotógrafo de la boda había dejado de tomar fotos y también miraba expectante. La banda de mariachis que estaba preparándose para tocar había detenido sus preparativos. «Verán». Continué con una sonrisa que sentía completamente nueva en mi cara. «Esta mañana desperté con el cabello verde. Alguien había decidido teñírmelo completamente mientras dormía y dejarme una nota muy reveladora». Saqué el papel arrugado de mi bolso de mano Hermès, el que Diego me había regalado para mi cumpleaños número 60, probablemente con mi propio dinero. Lo desdoblé lentamente, como quien desarrolla un regalo especial. La nota decía textualmente: «Ahora tienes el look perfecto para la boda, suegrita ridícula. Que tengas un día hermoso viendo a tu hijito casarse». Hice una pausa, mirando directamente a Paloma, y estaba firmada con una carita feliz. Un murmullo de shock genuino recorrió el salón. Varias personas se voltearon hacia Paloma, quien había palidecido visiblemente bajo su maquillaje profesional. Su padre, don Roberto, la miró con una expresión de horror creciente.
Diego se puso de pie bruscamente, derribando su copa de champán. El líquido dorado se derramó sobre el mantel blanco como una mancha de vergüenza. «Mamá, basta ya», dijo con voz tensa, pero mi mano para silenciarlo como había hecho cuando era niño, y se portaba mal. «No he terminado, querido hijo», respondí con esa voz maternal que había usado durante 30 años para ponerlo en su lugar. Porque resulta que ese acto de crueldad me llevó a descubrir cosas mucho más interesantes. Caminé lentamente alrededor de la mesa principal como una abogada presentando evidencias ante un jurado. Todos los ojos me seguían. El silencio era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo y el murmullo distante del tráfico de Polanco desde las ventanas del piso 25. Por ejemplo, dije deteniéndome detrás de la silla de Diego, descubrí que mi hijo ha estado manteniendo una relación secreta con su asistente Fernanda durante los últimos 8 meses. El salón explotó. No en murmullos educados, sino en gasps audibles, sillas arrastrándose, copas golpeando contra mesas. Diego se levantó tan bruscamente que su silla se volcó hacia atrás. «Mamá, basta. Estás inventando mentiras», gritó, pero su voz se quebró en la última palabra como cuando era adolescente y lo cachaba en una mentira. «¿Mentiras, Diego?», pregunté con una calma que me sorprendió incluso a mí misma. «¿Acaso no es cierto que esta mañana, en la iglesia de San Agustín, le prometiste a Fernanda que después de obtener mi dinero, podrían estar juntos sin esconderse? ¿No le dijiste textualmente que se irían a Playa del Carmen a abrir su propio negocio?» La cara de Diego se descompuso completamente. Abrió la boca como pez fuera del agua, pero no salió ningún sonido. Algunos invitados habían sacado sus teléfonos y estaban grabando discretamente. En la era de las redes sociales, sabía que esto saldría en todas las páginas de chismes del país. Paloma se había puesto de pie también, su vestido de 200.000 pesos temblando con su furia y humillación. «Esto es ridículo», gritó con esa voz aguda que siempre me había recordado a un perico enojado. «Doña Carmen está inventando mentiras porque no puede aceptar que Diego ya no la necesita». «Oh, querida Paloma», dije volteándome hacia ella con una sonrisa que sentía helada hasta en mis propios labios. «Pero si tú también tienes tus propios secretos, ¿no es cierto?» Ella se quedó paralizada como si le hubieran aplicado botox en todo el cuerpo. Pude ver el miedo real en sus ojos por primera vez desde que la conocía. «Por favor, cuéntales a nuestros invitados sobre tu conversación de esta mañana con tus amigas», continué con falsa dulzura. «Cuéntales sobre el abogado de divorcios que ya contactaste, sobre cómo planeabas quedarte con la mitad de los 50 millones que yo iba a transferir hoy». Paloma abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rostro había pasado del blanco al rojo intenso, como si alguien estuviera ajustando el volumen del color de su cara. «Vamos, no seas tímida», la animé, mi voz ahora más fuerte, más segura que nunca. «Cuéntales cómo pensabas convencer a Diego de internarme en una residencia geriátrica una vez que tuvieras el dinero seguro en tus cuentas». El salón estaba en absoluto caos controlado. Algunos invitados tenían las bocas abiertas, otros murmuraban entre ellos, otros seguían grabando. Los padres de Paloma se habían levantado de su mesa y se acercaban con expresiones de horror absoluto. Don Roberto parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. Diego finalmente encontró su voz, aunque salió como un graznido. «Mamá, no sé de dónde estás sacando todo esto, pero...» «¿De dónde lo estoy sacando?», lo interrumpí, y por primera vez en toda la noche mi voz subió de tono. «De tu propia boca, Diego. Te escuché esta mañana en la iglesia, hablando por teléfono con Fernanda. Cada palabra, cada detalle de cómo planeabas usar mi dinero para empezar una nueva vida con ella». Diego se desplomó en su silla como si le hubieran cortado las cuerdas que lo sostenían. Su rostro había perdido todo el color. Parecía un muerto viviente en smoking. «Y a ti», dije volteándome hacia Paloma con una furia que había estado conteniendo durante 3 años. «Te escuché en tu salón de preparación
explicándoles a tus amigas cómo ibas a divorciarte de Diego una vez que tuvieras acceso a mi fortuna. Paloma finalmente explotó. Todo esto es una mentira. Esta vieja loca está inventando todo porque está celosa de que Diego ya no la necesite. ¿Celosa?, repetí, y mi voz se convirtió en un rugido que llenó todo el salón del Intercontinental. ¿Celosa de qué exactamente? ¿De haber criado a un hijo que conspira para robarme? ¿De haber sido tan tonta como para creer que su amor era real? Me volteé hacia los invitados. Mi voz ahora clara y fuerte como la de una actriz experimentada en el Teatro de Bellas Artes. Durante 30 años, desde que quedé viuda a los 35, he trabajado día y noche para construir un imperio financiero, no para mí, sino para mi hijo. Las lágrimas comenzaron a brotar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, como las que lloras cuando por fin te quitas unos zapatos que te han estado lastimando durante años. Sacrifiqué relaciones, oportunidades, mi propia felicidad, todo para asegurarme de que Diego nunca pasara necesidades. Rechacé propuestas de matrimonio, trabajé fines de semana, vacaciones, días festivos, todo para darle la vida que creía que se merecía. Mi voz se quebró ligeramente, pero continué. Y hoy descubrí que para él soy solo un obstáculo que hay que remover una vez que haya servido mi propósito. Una vieja ridícula que puede ser humillada, manipulada y finalmente descartada en una residencia geriátrica. Diego se puso de pie con lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje profesional. «Mamá, por favor, déjame explicar». «¿Explicar qué, Diego?», le grité, y toda la rabia contenida de 3 años salió de mi pecho como un volcán. ¿Cómo justificas que estés casándote con una mujer que planeas abandonar por otra? ¿O cómo planeas convencerme de que me vaya de mi propia casa para que puedan vivir solos? Don Roberto se acercó a su hija con el rostro descompuesto. «¿Palomas, es cierto lo que está diciendo?», le preguntó con una voz quebrada que me recordó a mi propio dolor. Paloma se volteó hacia su padre, luego hacia Diego, luego hacia mí. Por primera vez en los 3 años que la conocía, no tenía una respuesta lista, no tenía una manipulación preparada, no tenía una sonrisa falsa que ofrecer. Esto es un malentendido. Tartamudeó finalmente, pero su voz sonaba tan falsa como una moneda de 3 pesos. «No», grité con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. «Esto es la verdad, y la verdad es que ustedes dos merecen exactamente lo que van a recibir. Nada». Caminé hacia la salida del salón, pero me detuve una vez más en la puerta, volteándome para el gran final de mi actuación. «Ah, y sobre los 50 millones de pesos», dije con una sonrisa que sentía como la mejor venganza del mundo. Esa transferencia fue cancelada esta mañana a las 10:30. Considérenlo mi regalo de boda real, la oportunidad de construir su vida juntos sin depender del dinero de la vieja ridícula. Las últimas palabras que escuché mientras salía del salón fueron los gritos histéricos de Paloma y las súplicas desesperadas de Diego. Caminé hacia el elevador con pasos firmes, sintiendo como si fuera la primera vez en 30 años que respiraba aire puro. Las puertas doradas del elevador del Intercontinental se cerraron detrás de mí, silenciando el caos que había dejado en el salón de recepciones. Podía escuchar gritos amortiguados, sillas arrastrándose, copas rompiéndose. Pero yo ya no era parte de esa historia. Por primera vez en décadas, me sentía como la protagonista de mi propia vida, en lugar de ser un personaje secundario en la historia de mi hijo. Mientras el elevador descendía los 25 pisos, mi reflejo en las puertas de acero me devolvió la mirada. La mujer que veía ahí ya no era la Carmen sumisa y complaciente que había entrado a esa iglesia en la mañana. Mi cabello seguía teniendo reflejos verdosos, pero ahora me parecía un símbolo de transformación, como las plumas de un quetzal que ha aprendido a volar después de años en una jaula dorada. Conduje mi BMW por las calles de Polanco hacia las lomas, escuchando el sonido de mi teléfono que no paraba de sonar. Diego, Paloma,
Números desconocidos que probablemente eran invitados queriendo más detalles del espectáculo que acababan de presenciar. Apagué el teléfono y continué manejando en el silencio más perfecto que había experimentado en años. Llegué a mi casa, y por primera vez desde que Paloma había entrado en nuestras vidas, la casa se sintió verdaderamente mía. No había tensión flotando en el aire como gas tóxico. No había que caminar en puntillas para evitar ofender a la princesita de satélite. No había que fingir que todo estaba bien cuando claramente estaba podrido desde la raíz. Me senté en mi sala favorita, rosas rojas, y me quité la peluca que Lupita había conseguido para disimular el desastre verde. Mi cabeza rapada ya no me parecía un símbolo de humillación. Era un símbolo de liberación, como cuando los presos políticos se rapaban para protestar contra la injusticia. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en años. No hubo pesadillas sobre asilos geriátricos, ni sueños angustiosos sobre mi hijo abandonándome. Solo un sueño profundo y reparador, como si mi alma finalmente hubiera encontrado paz. Al día siguiente, el licenciado Ramírez llegó temprano, tal como habíamos acordado. Traía varios periódicos bajo el brazo, y su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad profesional. «¿Señora Carmen?», me dijo mientras sacaba sus documentos. «He estado viendo algunos videos de lo que pasó ayer. Están por todos lados. YouTube, Facebook, Twitter, TikTok. Su discurso ya tiene más de 2 millones de reproducciones». «¿Y cómo me veo?», te pregunté con genuina curiosidad. «Como una mujer que recuperó su dignidad», respondió con una sonrisa. «Pero dígame, ¿estás segura de estos cambios en el testamento? Son bastante dramáticos». Le confirmé que estaba completamente segura. Mi nuevo testamento era simple y poético en su justicia. Toda mi fortuna se dividiría entre 3 organizaciones. Una que ayudaba a mujeres viudas a empezar sus propios negocios, otra que daba becas a estudiantes huérfanos, y la tercera que construía casas para madres solteras trabajadoras. Diego no recibiría ni un centavo. «¿Y si Diego intenta impugnar el testamento?», te preguntó el licenciado. «Que lo intente», respondí sirviendo café de Veracruz en tazas de Talavera. Tengo grabaciones de todas sus conversaciones conspiratorias en mi teléfono. Cualquier juez entenderá por qué tomé esta decisión. Durante las siguientes semanas, Diego intentó contactarme constantemente. Primero fueron súplicas desesperadas enviadas por WhatsApp. «Mamá, por favor, necesitamos hablar». Todo fue un malentendido. Luego vinieron las amenazas legales a través de abogados caros de Santa Fe. Finalmente, intentos de chantaje emocional donde llegaba a mi puerta con flores del mercado de Jamaica y lágrimas de cocodrilo. Paloma también trató de acercarse, apareciendo un martes por la tarde en mi puerta, con un vestido negro sobrio y los ojos hinchados de llorar. «Doña Carmen, por favor», me suplicó cuando abrí la puerta sin invitarla a pasar. Todo fue un malentendido terrible. Diego y yo queremos empezar de nuevo. Queremos tener una relación real con usted. La miré a través de la puerta entreabierta, estudiando su actuación. Incluso en su momento de mayor desesperación, seguía siendo falsa como billete de 15 pesos. ¿Una relación real?, y pregunté con calma. ¿Te refieres a una donde me respeten como ser humano y no como un cajero automático que camina? Sí, exactamente eso, dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas, arruinando su maquillaje caro. Hemos aprendido nuestra lección. Sabemos que nos equivocamos. Me alegra saber que han aprendido algo, respondí calmadamente, pero su educación ya no es mi responsabilidad. Cerré la puerta y no volví a abrirla, sin importar cuánto tocaran el timbre. 3 meses después me enteré por la comadre Esperanza que Diego y Paloma se habían divorciado. Aparentemente, cuando se dieron cuenta de que no habría dinero de herencia, sus planes de vida se desmoronaron más rápido que castillo de naipes en huracán. Diego había intentado continuar su relación con Fernanda, pero ella también lo había mandado al diablo cuando descubrió que ya no tenía acceso a una fortuna familiar. Las secretarias bonitas como Fernanda no se enamoran de hombres sin dinero, y Diego aprendió esa lección de la manera más dolorosa. Paloma había regresado a vivir con sus padres en Toluca, buscando trabajo por primera vez en sus 28 años de vida.
Don Roberto me había llamado para disculparse por el comportamiento de su hija y para decirme que la había puesto a trabajar en la fábrica textil familiar, empezando desde abajo. Diego había tenido que vender su BMW último modelo y mudarse a un departamento pequeño en la Colonia del Valle. Por primera vez en su vida, estaba aprendiendo lo que significaba trabajar para vivir, en lugar de vivir del trabajo de otros. Podría decir que sentí satisfacción al escuchar esto, pero la verdad es que no sentí nada. Ellos ya no eran parte de mi vida emocional. Era como escuchar noticias de personas que había conocido hace mucho tiempo, pero que ya no me importaban. En cambio, me enfoqué en construir una nueva vida para mí misma. A los 62 años, decidí hacer todas las cosas que había postergado durante décadas por estar ocupada siendo la proveedora familiar perfecta. Me inscribí en clases de pintura en el Centro Cultural Bella Época, en la Roma Norte. Descubrí que tenía talento natural para los paisajes mexicanos. Mi instructora, una mujer de mi edad llamada Rosa, que también había criado hijos sola, se convirtió en mi primera amiga real en años. Es increíble cómo florecemos cuando finalmente nos ponemos a nosotras primeras, me dijo un día mientras pintábamos en el parque de Chapultepec, capturando los colores dorados del atardecer sobre el castillo. También comencé a viajar como nunca antes había podido. Visité Machu Picchu en Perú, los templos de Angkor Wat en Camboya, las auroras boreales en Noruega, todos los lugares que había soñado ver, pero que siempre había considerado demasiado caros o impractical mientras tenía responsabilidades familiares. En uno de esos viajes a Toscana, conocí a Alessandro, un viudo italiano de 68 años que había perdido a su esposa 2 años antes. No fue amor a primera vista, sino algo más profundo: reconocimiento mutuo. 2 personas que habían dedicado sus vidas a cuidar a otros y que finalmente estaban aprendiendo a cuidarse a sí mismas. Mia moglie sempre diceva che quando i figli crescono, bisogna reimparare chi siamo senza di loro. Me dijo Alessandro una tarde mientras caminábamos por un viñedo en Chianti. Pero creo que se equivocaba. No se trata de volver a ser quienes éramos, sino de descubrir quiénes podemos llegar a ser. Alessandro tenía razón. No estaba recuperando a la Carmen de antes. Estaba creando una versión completamente nueva de mí misma. Una que había estado dormida durante 30 años. Un año después del desastre de la boda, decidí vender la casa de las Lomas. Era demasiado grande para mí sola y estaba llena de recuerdos que ya no me servían. Compré una casa más pequeña en Cuernavaca, con un estudio de arte perfecto para mis pinturas y un jardín donde podía cultivar todas las flores que quisiera. El día que firmé los papeles de venta, Diego apareció una última vez. Había adelgazado considerablemente, tenía ojeras profundas, se veía mayor de sus 33 años. Pero lo que más me llamó la atención era que sus ojos ya no tenían esa frialdad calculadora que había visto el día de su boda. Se veía perdido, como un niño que finalmente se da cuenta de que ha estado jugando un juego peligroso. «Mamá», me dijo cuando abrí la puerta, su voz sonando genuinamente quebrada por primera vez en años. «¿Realmente vas a vender la casa donde crecí?» Lo miré por un largo momento, estudiando su rostro demacrado. Por primera vez desde la boda, sentí una punzada de algo parecido a la compasión maternal. Pero ya no era la misma mujer que habría sacrificado todo por evitar que su hijo sintiera dolor. «Sí», respondí simplemente. «Es hora de seguir adelante». «¿Y nosotros?» «No hay posibilidad de arreglar esto». Por primera vez desde la boda, su pregunta sonaba sincera, sin cálculos ocultos detrás. «Diego», le dije con gentileza pero con firmeza absoluta. «Tú tomaste decisiones que rompieron algo irreparable entre nosotros. Yo he aprendido a vivir con las consecuencias de esas decisiones. Ahora te toca a ti hacer lo mismo». «Pero eres mi madre», susurró. Y por un momento volvió a ser el niño de 13 años que había llorado en mis brazos cuando murió su papá. «Fui tu madre durante 33 años», respondí, sintiendo cómo las palabras salían con una claridad cristalina. «Te di todo lo que tenía para darte. Ahora es tu turno de ser responsable de tu propia vida». No fue fácil cerrar esa puerta, pero fue necesario. Algunas heridas son tan profundas
que sanar significa aceptar que nunca volverán a ser como antes. Hoy, 2 años después de aquella boda desastrosa, vivo una vida que no habría podido imaginar durante todas esas décadas de sacrificio constante. Mis pinturas se han vendido en varias galerías de Polanco y San Ángel. Alessandro y yo mantenemos una relación a distancia que funciona perfectamente para ambos. Nos visitamos, viajamos juntos, pero cada uno mantiene su independencia. Mis mañanas comienzan con café de Chiapas en mi terraza, con vista a las montañas de Morelos, no con llamadas urgentes sobre crisis familiares. Mis tardes las paso pintando o leyendo novelas de Isabel Allende. No. Resolviendo problemas financieros de adultos que debían haber aprendido a valerse por sí mismos hace años. Y lo más importante, cuando me miro al espejo cada mañana, veo a una mujer que finalmente se pertenece a sí misma. Mi cabello ha crecido de nuevo, más blanco que antes, pero lo llevo con orgullo. Es el símbolo de mi renacimiento, la prueba de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A veces me pregunto si Diego algún día entenderá realmente lo que perdió, pero esa ya no es mi preocupación. He aprendido que el amor maternal verdadero no significa permitir que te utilicen. Significa amar lo suficiente como para poner límites, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. La vida me enseñó que a veces el regalo más grande que puedes darle a alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Y a mí misma me di el regalo más valioso de todos, la libertad de vivir para mí, por primera vez en más de 30 años. Ahora, cuando la gente me pregunta si me arrepiento de lo que hice en aquella boda, les digo que fue el momento más honesto de mi vida. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que una mentira cómoda. Y si algún día Diego toca a mi puerta, no será la madre desesperada por complacer quien abra. Será una mujer que aprendió que el respeto se gana, que el amor verdadero no se compra con dinero, y que nunca, nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. ¿De qué ciudad me estás escuchando? Me encantaría saber hasta dónde ha llegado esta historia de liberación, porque a veces las historias más dolorosas son las que más necesitamos compartir para sanar.